Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Muy buenas noches y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los presentes y a todos los ausentes que también están presentes. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Un día más, una noche más, solo ante el peligro. Hoy hablamos con Serás García de los ovnis circulares, ¿existen o no existen? Con Jorge Chillón del caso de la mano cortada. Con Michael Martínez Blanco seguiremos hablando de la Ahnenerbe y la arqueología sagrada. Con Fermín Mayorga Huertas hablaremos de los mitos y verdades sobre los gladiadores romanos. Con Juan Miguel Marsella Crisóstomo de los misterios de Madrid y con Concha Vara de las personas eléctricas. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iBooks, donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar los mejores programas del mundo del misterio del momento en mundoinsólitoradio.es, radiomundoinsólito.es. Retornamos en unos instantes. Mundo. Serás, buenas noches, bienvenido al Mundo Insólito, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches, Concha, al igual que a toda tu audiencia. Muy buenas noches, familia. Buenas noches, Serás. Buenas noches, Juan Carlos, hoy en directo. Buenas noches, Concha. Serás, hoy vamos a tocar un tema de ovnis, de esos temas que, bueno, llaman la atención, porque tú personalmente, en un alto, elevado porcentaje, no crees en los ovnis circulares. Bueno, claro, a ver, antes de nada, no digo que no crea en los ovnis, sino simplemente que el porcentaje al que doy de credibilidad de que exista el platillo volante como tal, como medio de transporte, que sirve de eso, como valga la redundancia, como medio de transporte para seres antropomorfos y cabezones, pues bueno, lo dejo un poquito de lado cuando sé que hay otro tipo de cositas por ahí luminosas que nada tienen que ver con ese fenómeno. Pues dos cosas entonces, si no son medios de transporte, ¿qué son? Y si es lo que tenemos nosotros concebido como medios de transporte de naves extraterrestres, ¿por qué lo tenemos concebido así? ¿O es que nos han hecho creer en ello? Bueno, creo que acabas de dar en la clave. Nos han hecho creer en ello, pero iba a decir por los siglos de los siglos, amén, pero bueno, por las décadas de las décadas. Estamos hoy en día, fíjate que hay un par de canales temáticos en televisión donde podemos encontrar prácticamente 24 horas al día tanto de extraterrestres como de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos son nazis y todos son ovnis. Qué curioso, ¿no? Que si esto realmente fuera algo tan secreto, tan hermético, no lo estarían publicando con esa facilidad como vemos en televisión. Todo el mundo que escuche este programa estoy seguro que son más inteligentes de lo que quieren aparentar y saben que la televisión miente, que la televisión se dedica a difamar, a envolver una verdad llena de mentiras, pero nunca te va a decir la verdad tal y cual es. Y vuelvo a repetir, Juan Carlos, yo no niego la existencia de platillos volantes, de seres antropomorfos, pero cada día me parece más obsoleto y más inútil el tener que poner a un ser vivo para recopilar datos y hacerlo desplazarse a través del espacio-tiempo, cuando lo más lógico es que utilices un robot o algo, ¿no? Un autómata. No tiene ningún sentido mandar biología cuando sabes que la biología hay que mantenerla, las constantes vitales en un viaje a través del espacio-tiempo, la alimentación, luego los confrontamientos y enfrentamientos que pueden tener entre seres humanos. Lo más lógico sería mandar a un ser autómata que obedeciera a una serie de órdenes, digamos, órdenes entre comillas, órdenes o parámetros establecidos, y que se encargase de buscar vida ahí fuera. Estamos hablando entonces de una especie de avanzadilla, ¿no?, tecnológica, que recaba información para vete a saber qué intereses de estos seres extraterrestres, y quizás, quién sabe, si en un futuro poder venir ellos in situ, ¿no?, personalmente. Pero bueno, es que vamos a ver, Juan Carlos, si realmente hablamos de seres evolucionados, cuando hablamos de una evolución, no implica evolución tecnológica, implica que un ser tan sumamente evolucionado no tiene necesidad de trabajar
para poder obtener un beneficio para su propia alimentación y subsistencia. Estamos hablando de una evolución que no necesitaría de tecnología para comunicarse, porque a lo mejor lo haría mentalmente, o ¿me entiendes por dónde voy? Pero yo estoy muy convencido de que si realmente existiera algo tan sumamente evolucionado, lo dispondría todo a través de un laboratorio. No le haría falta viajar en el tiempo, viajar a través de la galaxia o a través del espacio para contactar con unos seres tan primitivos como somos los seres humanos, que a día de hoy nos creemos seres completamente evolucionados, cuando lo único que tenemos es una evolución tecnológica, pero mentalmente todavía seguimos matándonos a pedradas, y si no es a pedradas es a tiros, y si no poniendo bombas, que no solamente nos matamos entre nosotros, sino que acabamos con todo nuestro ecosistema. Pero ¿a ti no te llama la atención esos cuadros de la época del medievo, en donde se han descubierto, ya que estamos hablando de que tú no crees en los ovnis de forma ovalada, ¿no?, o redonda, se han descubierto en esas pinturas esos objetos en el cielo de esa forma ovalada? ¿No te llama la atención? Porque a mí sí que me la llama. Bueno, yo no sé si esto ha sido una conexión mental por algún motivo o algo, pero bien sabe Juan Carlos que estoy metido ya en mi siguiente libro y voy a tocar un poquito el tema desde el punto en el que estás hablando. Pero fíjate, yo voy a dar una vuelta de tuerca a todo esto que comentas. Fíjate, estamos hablando de los años 1561-1566, Basilea, Nuremberg. Zona noreste de Europa, bueno, Alemania prácticamente, ¿vale? Y nos encontramos lo que algunos denominan como fenómeno luminoso o fenómeno celeste, y luego otros achacan el tema del fenómeno ovni. Volvemos otra vez a lo mismo, Concha. El fenómeno está ahí desde antes desde que el hombre fuera hombre y pisara este planeta. El fenómeno es todo ahí. ¿Cuál es el problema? Que durante el paso del tiempo, y sobre todo según las creencias, las religiones, y según avanza la tecnología, ojo, porque hace 200 años, que ya ves tú, 200 años no es mucho. Hace 200 años estaríamos hablando de apariciones marianas o de dioses que vienen desde el cielo. Sin embargo, ahora ya hablamos de ovnis. Incluso dentro de 15 o 20 años, si no es más, estaremos hablando de personas viajeras en el tiempo, de viajeros en el tiempo. ¿Con esto qué es lo que te quiero decir? Pues mira, es muy sencillo. Todo este tipo de ideología ufológica que podemos encontrarnos a día de hoy, en su 99% son conceptos que nos hemos encontrado, más que encontrar, que hemos concebido en base a lo que hemos encontrado en Internet. Que, ojo, está muy bien. Yo soy de los que opinan que hay que mamar de todas las fuentes. Tienes que leer a von Däniken y luego tienes que leer a lo más ortodoxo, ¿no? Para saber diferenciar lo que es la pura fantasía y la mitología a lo que es realmente lo que dice la ciencia. Porque el punto exacto está entre el medio de esas dos. Nunca va a ser ni un extremo ni otro. Nunca va a ser lo heterodoxo o lo ortodoxo, no. Yo creo que se encuentra todo en un camino medio. ¿Cuál es el camino medio? Pues yo a lo mejor parece que sea un poco, ¿no? Aquí de, no, me lo quiero llevar a mi terreno. Bueno, cuando he podido comprobar que existe una vida extraterrestre, que confundimos con platillos volantes porque es bioluminescente, tiene esa forma circular o esférica, se desplaza mediante pulsos de luz a una velocidad completamente increíble, porque, ojo, no es lo mismo hablar de ovnis que haber visto un ovni, o lo que tú crees que es un ovni, ¿no? No es lo mismo hablar con un testigo que tú haber sido testigo. Claro, yo estoy escribiendo un libro sobre ufología, estoy ya metido con el siguiente, pero yo he sido testigo de este fenómeno, sé de lo que estoy hablando, y por eso es cuando uno dice, bueno, ¿estamos hablando realmente de tecnología? ¿Estamos hablando de medios de transporte? No tendría ningún sentido esto, porque lo he hablado con muchos pilotos de la aviación comercial y pilotos militares, que entre ellos han participado en OVNIs por fin una respuesta. No tiene ningún sentido de que un medio de transporte, por ejemplo, sea capaz de girar 45 o 90 grados a una velocidad tan sumamente increíble, porque el propio ser vivo acabaría espachurrado, acabaría contra la pared, ¿no? La fuerza G, el cerebro le explotaría. No tiene ningún sentido. Sin embargo, fíjate qué curioso, las moscas cómo vuelan, haciendo ángulos rectos completamente, ¿no? Aquí con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que una persona dentro de un medio de transporte sería incapaz de soportar esa fuerza G, pero un ser vivo sí que es capaz de hacerlo. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una desinformación para engañarnos sobre la realidad extraterrestre de nuestro planeta y de estos seres que nos visitan, quiero decir. Nos manipulan mentalmente hablando y psicológicamente hablando sobre la realidad que existe, mandando este tipo de información, este tipo de naves, este tipo de seres antropomorfos.
Por supuesto, Juan Carlos, que no te quepa la menor duda de que pasan dos cosas aquí ahora mismo. Ojo, vamos a ver, yo por mi parte me gustaría desmarcar dos cosas ahora mismo. Está la desinformación hecha a propósito, la desinformación que se encarga de divulgar y difamar y decir cualquier gilipollez y cualquier tontería. Y luego está la gente que por desconocimiento, por querer tener un canal en YouTube y tener 50.000 descargas y tener ese ego y ese cariño que a lo mejor mis padres no me han dado y lo necesito con 50.000 me gustas o 50.000 descargas, quiero un canal de YouTube, me dedico a decir cualquier tontería con tal de obtener ese ego, ¿no? Entonces, encuentro yo por parte de hoy en día, ¿no? Encuentro estos dos puntos de vista muy interesantes que a la par de problemáticos también, ¿no? Que es el que difama porque quiere hacerlo adrede, porque hoy en día cualquier persona puede averiguar, ¿no? Estos canales de YouTube, estos personajes que obtienen beneficios de hasta 235.000 euros al año por hacer vídeos diciendo gilipolleces auténticas más grandes que un piano. Y luego está la gente que dice esas mismas tonterías, pero porque toman a esta gente como yo que sé, fuente principal de información. Habría que diferenciar, ¿no?, estas dos cosas, que son el que divulga una información falsa porque realmente quiere hacerlo, porque sabe que le provoca un beneficio, y el que lo hace simplemente por desinformación. Luego nos tendríamos que encontrar la persona, que es lo que he dicho siempre, hay que valorar a estas personas que maman de todas las fuentes. Eso es lo que comentaba antes a Concha, ¿no? Hay que leer a von Däniken y hay que leer a esa parte ortodoxa, ¿no?, para saber lo que hay en cada cosa y llegar a ese punto central donde poder encontrarte. Ahora sí que es cierto, Juan Carlos, que nos estamos encontrando, pues bueno, esa difamación. Luego aparte también, si realmente todo esto fuera tan cierto como nos dicen, no lo iban a publicar en televisión con esta cantidad de documentales que nos encontramos en estos canales temáticos de historia y temática documental, donde a día de hoy es raro pues que no vayan de 24 horas, pues 10 horas de fenomenología extraterrestre, de platillos volantes y de ovnis. ¿Y tú no crees que, porque yo a veces lo pienso, que ellos son tan avanzados que se cachondean de nosotros? O sea, se están riendo de nosotros. Es que nosotros no hemos avanzado nada, o casi nada. Muy buena pregunta, Concha. Mira, esto es muy sencillo. Tú cuando miras una planta, ¿te rías de ella? O cuando miras, por ejemplo, un insecto, un escarabajo, una hormiga, ¿te rías de ella? ¿No? ¿Te molestas simplemente, si es que en el caso que te molestes en hacer algo, en observarla? En observar esa criatura, en observar ese ser vivo, ver qué es lo que hace, cómo actúa, cómo interactúa con su propia especie o incluso con las especies invasoras y demás, cómo se defiende o cómo ataca. Pero nunca lo tachas de inútil o de tonto, algo que tú crees inferior, simplemente, ojo, crees que es inferior porque a lo mejor tus condiciones de superioridad se basan en la comunicación verbal entre tu propia especie. A lo mejor una planta es mucho más inteligente que nosotros, porque para empezar no tienen que trabajar para subsistir, dependen simplemente del clima, ¿no? Nosotros, aparte de depender del clima, dependemos de grandes multinacionales y dependemos de un sector como es el gobierno. Entonces, claro, es más inteligente que nosotros una ameba que vive dentro de una roca durante miles de años sin necesidad de luz ultravioleta o de, por ejemplo, de oxígeno. Pues yo creo que sí, porque nosotros tenemos que trabajar X horas al día para poder subsistir, sobrevivir y sobre todo llegar a fin de mes. Entonces, claro, hablamos de conceptos pues como es la inteligencia, la evolución, que han quedado muy obsoletos cuando hablamos de tecnología, sobre todo cuando hablamos de seres extraterrestres, porque bien es cierto que por matemática, estadística pura, tienen que haber cientos de miles, por no decir infinitas civilizaciones tan evolucionadas como nosotros, muchísimo menos o incluso muchísimo más que nosotros. Por supuestísimo, las matemáticas están ahí y si hablamos de un universo supuestamente infinito, pues las matemáticas ahí están. Ahora, ¿qué evidencias tenemos de eso? Ninguna. Las únicas evidencias que tenemos, y nos basamos en evidencias a testimonios de testigos que hablan de avistamientos que han tenido o de simplemente de contactos que han tenido, esta cantidad de contactados, de los cuales muchos con el paso del tiempo se han logrado desmentir, otros tantos no, pero claro, que han sido contactados realmente por seres extraterrestres, antropomorfos, cabezones y demás, con esa capacidad de poder comunicarte, cuando tú, si no has estudiado chino, eres incapaz de comunicarte con un chino, con un japonés, con un maorí, simplemente con un tribal que ni siquiera utiliza un lenguaje escrito. A ver si me entiendes lo que quiero decir. Eres incapaz de comunicarte con un animal, con un perro, con un renacuajo, con un pez, incluso con personas que utilizan una gramática escrita y verbal, como sería un finlandés, que es un idioma prácticamente imposible de pronunciar, y cualquier finlandés que me escuche se estará riendo y me estará dando la razón.
Si tú ahora mismo serías incapaz de, en una isla perdida, que te encontraras con un finlandés, de comunicarte verbalmente o de manera gramaticalmente o de una manera escrita, ¿cómo te vas a comunicar con algo que viene de otro planeta? Porque a lo mejor ni siquiera tiene cuerdas vocales. Ese es el problema, es que hemos adoptado, pues como pasa con Dios, lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. No es que Dios nos haya hecho a imagen y semejanza suya, para nada, lo hemos hecho nosotros, igual que no solo Dios, sino a todos los dioses que rodean tantas y tantas culturas milenarias, pues por todo nuestro planeta. Entonces, y ya para finalizar, Serach, ovni sí, pero no como nos lo han vendido, y seres no terrestres también, pero no como nos lo han vendido, ¿no? Bueno, yo dejo siempre esa puerta abierta porque soy de los que opinan que quien es sabio tiene que dejar siempre una pequeña puerta abierta al poder equivocarse. Porque, ojo, yo me crié pensando en platillos volantes. Con 4 años ya cogí un libro de Jiménez del Oso, todo sobre los ovnis. ¡Wow! Ufología, todo sobre los ovnis. Lo comento en mi libro y lo pongo entre comillas de todo. ¿Cómo que todo? Era todo en esa época, pero con el paso de los años la tecnología avanza hasta el punto que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, no niego la existencia de... Pero es que no tengo ninguna evidencia. Pero ojo, que no tenga evidencia no quiere decir que niegue la existencia. Yo sé que esto es la pescadilla que se muerde la cola, pero prefiero hablar de algo en lo que sí que tengo evidencia, puedo demostrar, es palpable, es plausible. Tengo ya no solamente una evidencia, ya no es una teoría, sino es una ley, antes que hablar de cosas que no tienen ningún sentido, o a lo mejor darles un sentido ya sería andar, irse por los cerros de Úbeda. Entonces, ante el fenómeno ovni barra extraterrestre barra platillo volante, sí que creo que existe, por supuestísimo. De hecho, en el libro lo hemos demostrado, en el programa lo hemos comentado 50.000 veces, hemos aportado no sé qué cantidad de testigos, tanto de la aviación comercial como de la aviación militar, que así lo reportan, pero ojo, nada tiene que ver con un medio de transporte que sirve para que seres antropomorfos vengan a experimentar con nosotros, como es lo que nos han estado contando. ¿Por qué nos han estado contando esto? Una vez más, porque interesa tenernos a todos distraídos con todo esto, porque el fenómeno ovni se ha convertido en una pseudo religión. De repente encontramos que es más fácil echarle la culpa a un platillo volante que a un dron militar que está invadiendo territorio afgano, por ejemplo, a unos americanos que han invadido territorio afgano. Pues bueno, antes de llegar a crear un conflicto, con decir que las luces han sido un extraterrestre o una nave espacial, claro, ahí nos encontramos que el fenómeno es real, por supuestísimo, no lo niego. No digo que existan platillos volantes o que hayan venido a visitarnos y que a lo mejor incluso estén entre nosotros, pero como no tengo esa evidencia, no puedo perder el tiempo en intentar demostrar algo a lo que no encuentro evidencia, cuando sí tengo evidencias de otras tantas cosas, como es que el fenómeno es real, que existe, que ahí fuera hay una serie de vida extraterrestre muy interesante, sobre todo que no tiene nada que ver con los seres antropomorfos, y sobre todo eso también que es muy interesante también, que es bioluminiscente, que tiene forma discoidal y que tienen ese agujerito en el medio, que es la típica imagen que todos tenemos como platillo volante o como ovni. Pues Serach, ha sido un enorme placer tenerte una vez más en Mundo Insólito Radio, y te emplazamos para el siguiente programa con otro tema tan interesante como el de hoy. Un fuerte abrazo. Encantada, Gerard, de haber estado aquí también en el programa contigo. El placer ha sido mío, Concha y Juan Carlos, y sobre todo a vuestra audiencia, decirles que no crean nada de lo que decimos, que se molesten en investigar, en indagar, que no se queden con lo primero que escuchan, y sobre todo que vean que ahí fuera hay todo un vergel de vida, que el fenómeno ovni, como muchas gentes dicen y muchas personas dicen que está muerto, que va, no está para nada muerto. Lo que pasa es que si seguimos hablando de siempre lo mismo, cuando no encontramos evidencias, no tiene ningún sentido ahora. Si hablamos de seres vivos, el abanico de posibilidades se abre, nos encontramos todo este mundo tan sumamente interesante, y sobre todo que ahí fuera, esas lucecitas que hay ahí arriba, están ahí, y sobre todo que están vivos, que no son medios de transporte, son seres vivos. Un abrazo muy grande, familia. Buenas noches, Concha, bienvenida, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Pues bien. Bien, como siempre. Como siempre, y encantada de participar otra vez en Mundo Insólito. Para mí, ya sabes, es un enorme placer tenerte aquí día tras día, semana tras semana, mes tras mes. ¿Y ya cuántos años llevas? ¿3? Pues por ahí. Eres más antigua en el programa que el mismo programa casi. Me va a tener que meter en nómina, ¿eh? Sí, pues como cobres el doble que yo, ya sabes, 2 ceros. Bueno, vamos al tema, si te parece. Vamos a hablar de un tema que yo nunca o en este programa nunca se ha tratado, que son de las personas eléctricas.
Las personas eléctricas, sí. Ujú. Que son personas catalogadas como misteriosas y que a lo largo de la historia pues han pasado a formar parte de mitos y leyendas, ¿no? En este caso, pues por tener o poseer un don extraordinario. Todos hemos sentido alguna vez pues un choque eléctrico, ¿no? Al acercarnos a alguien o a algún lugar. Y es que todos pues estamos cargados de energía. Pero, ¿qué sucede cuando hay personas que parece que están sobrecargados de esa energía, ¿no? Voy a comenzar, bueno, que yo creo que esta historia le va a sonar a muchísimas personas, por la historia de Angélica Cutín, Ujú. una niña que nació en la campiña inglesa en el año 1832. Y en el año 1846, cuando tenía 14 años, pues una serie de fenómenos extraños comenzaron a rodear a esta niña, o diríamos bien que los fenómenos provenían de ella. Aquel 15 de enero de 1846, Angélica se encontraba junto a un grupo de chicas tejiendo unos guantes de seda en un gran bastidor de roble. Bueno, en aquella época es que ella vivía con sus padres en La Perriera, en Francia, Ujú. ¿vale? Estamos hablando que eran las 8 de la tarde y en un momento determinado el bastidor en el que estaban trabajando las niñas pues comenzó a temblar, ¿vale? Aquel telar pues se movía como si estuviese vivo. Las niñas obviamente se asustaron y salieron corriendo, alertando de lo ocurrido a los vecinos. Pero estos pues no la creyeron y cuando se calmaron volvieron a su tarea. Comenzaron a tejer de nuevo y en el preciso momento en que Angélica se acerca al bastidor, este comienza de nuevo a vibrar, asustando nuevamente a todas las chicas menos a ella. Este extraño suceso pues llega a oído de sus padres, ¿no? Que parece ser que hacía varios días que habían notado algo raro en su hija, ¿no? Llegaron incluso a pensar que Angélica estaba poseída y entonces pues decidieron llevarlo a la casa del párroco. Pensaron que si este ejercía el exorcismo a su pequeña, pues todo podría volver a la normalidad. Cuando el cura presenció algunos fenómenos que parecía provocar la niña, lo que hizo fue aconsejar a los padres para que la llevaran a un médico. Aquella situación pues parecía empeorar por momentos. Cuando la niña trataba de sentarse en una silla, esta salía disparada. Algunos hombres incluso intentaron sujetar a la niña para que se sentara en la silla, pero cuando se acercaba era imposible sujetarla. Angélica, bueno, llegó a tocar mesas, sobre todo una mesa de madera muy, muy pesada, y esta empezó a flotar en el aire. Cada vez que se acercaba a los objetos, estos salían disparados y se alejaban de ella. Con el contacto más leve de su mano o de su ropa, de sus enaguas, de su delantal, incluso los muebles más pesados volaban o saltaban. Algunos se daban incluso la vuelta. También las personas que se acercaban a ella, pues apenas sin rozarla, recibían descargas eléctricas. La niña, tocó un baúl muy pesado donde se encontraba un señor sentado y el baúl se levantó del suelo con el señor encima. La misma Angélica, además, sufrió heridas muchas veces, no por sus propios movimientos violentos, que eran involuntarios, y su corazón pues parece que se aceleraba, ¿no? Llegaba a acelerarse hasta 120 pulsaciones por minuto. Además sufría convulsiones con esta actividad, ¿no? Angélica pues no podía dormir en su cama. El único lugar donde averiguaron que podría descansar era en una gran roca o una gran piedra donde que la cubrieron con un corcho, una especie de tela o de capa de corcho. Cuando la niña estaba sobre una alfombra, pues los efectos parece que eran menores. Sin embargo, crecían cuando tocaba el suelo y más aún cuando ella tenía los pies descalzos. Estos fenómenos a veces pues desaparecían por 2 o 3 días para luego volver, y parece que cuando ella estaba
agotada, pues los fenómenos se reducían. Algo muy curioso que se producía, Juan Carlos, era el sonido de un viento cuando la niña se acercaba a algo. Además, bajaba la temperatura en el lugar, ¿sabes? Por este motivo, pues la comenzaron a llamar la niña poltergeist. ¿eh? Y otra curiosidad era que no afectaba a los objetos de metal, ¿vale? Lo cual pues hace aún más raro este extraño fenómeno. Angélica, bueno, pues fue finalmente llevada a París para ser sometida a un estudio médico. Allí fue examinada por el doctor Philippe Tanchou, que, bueno, fue testigo de estas manifestaciones que ocasionaba la niña, ¿no? Dicen que el sofá donde se sentaba Angélica levitaba y levitaba por toda la habitación. Este doctor quedó impresionado por este caso y requirió los servicios del entonces afamado François Arago, físico y astrónomo francés, ¿no? François Arago es uno de los 72 científicos cuyo nombre está inscrito en el primer piso de la Torre Eiffel, que, por cierto, le pusieron su apellido Arago a un cráter del planeta Marte. ¿Tú sabías esto? No tenía ni idea. Hay un cráter de Marte que en el honor de Arago le pusieron su nombre, ¿vale? Bueno, pues este físico, tras examinar a la niña, llegó a la conclusión que el poder de Angélica se debía al electromagnetismo. Señaló que el lado izquierdo de su cuerpo, pues, concretamente la mano izquierda y la parte de la pelvis, pues tenía la temperatura mucho más elevada que la derecha cuando se producían los fenómenos de la niña. Además, estos no eran constantes, no se producían continuamente. Se producían sobre todo de noche, concretamente entre las 7 y las 9. Arago basó su teoría en el electromagnetismo, ¿no? Y en su descubrimiento, de que la niña tenía tendencia a lanzar los objetos que se movían a su paso hacia el norte. Vamos, que la propia Angélica actuaba como si fuese una brújula. Siempre acertaba donde se encontraba el norte. Incluso en lugares donde no existía la posibilidad de ver el sol o de orientarse geográficamente. También fue testigo, entre otras cosas, de una brisa fría que soplaba alrededor de la niña. Fíjate que esto es lo mismo que manifestaron los vecinos, ¿no? Y los familiares, ¿no? Esta brisa fría alrededor de la niña, ¿no? También él pudo ver con sus propios ojos cómo una mesa grande se movió solo con un toque del vestido de la niña, de cómo se estampó un gran sofá contra la pared. Por ejemplo, cuando ponían trozos de papel en o plumas o cualquier otro objeto en una mesa, Angélica acercaba a su mano izquierda y sin llegar a tocarlo, pues salían disparados de la mesa, como si fueran arrastrados por una corriente de aire. ¿Se sabe, Concha, por qué se producía sobre las 7, entre las 7 y las 9 de la noche? ¿Se tiene alguna explicación? No se logró averiguar por qué le ocurría a la niña en estas horas de la noche. Es verdad que le ocurría durante todo el día. Había días que no le ocurría, que cuando ella se agotaba, también disminuían los fenómenos. Y pudiera ser que ella fuera una especie de canalizadora de esta energía magnética. Juan Carlos, mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo más bien creo que claro, las investigaciones de aquella época eran distintas, pero yo más bien creo que la niña lo que tenía era un fenómeno que se llama psicoquinesia o telequinesia, sin ir más lejos, fíjate. Que es la capacidad de mover los objetos a distancia a través de... Exacto, la psicoquinesia es el poder de pensamiento sobre el cuerpo, un cuerpo, un objeto, y la telequinesia, pues el poder de mover objetos con la mente. Y gracias a esta capacidad de manipular, entre comillas, la energía magnética, podía ejercer esto, ¿no? A lo mejor. Es lo que yo pienso, ¿eh? No tiene mala explicación eso, ¿eh? Claro, es que tiene toda la pinta.
Bueno, este hombre, Arago, escribió en sus observaciones que Angélica pues no podía tocar ningún objeto sin tirarlo al suelo o romperlo, y que los muebles solo necesitaban ser tocados ligeramente con su ropa para ser movidos o volcados, ¿no? Todas las conclusiones a las que llegó y la teoría de que todos estos fenómenos eran reales llegaron a ser publicados, ¿eh? Este hombre los publicó en un informe en el año 1846. Luego hay otra cosa curiosa que me llama la atención, porque si estamos hablando de energía electromagnética, ¿cómo es que no podía mover el hierro? ¿No? Pues es algo que sí, que es verdad, era muy extraño. A ver. Todos los demás objetos, la madera, el papel, ¿vale? Pero los objetos de metal se mantenían impasibles. Por lo tanto, lo de la energía magnética pierde ahí un poco de... Se va más quizás por el lado que tú has dicho, fíjate. Claro, la energía que pensaba este doctor electromagnética, yo aquí la verdad es que no la veo. Uh-huh. Ella, bueno, gozaba de muy buena salud, a pesar de estos fenómenos, ¿no? Ya llegó a hacer algo normal de su vida cotidiana, ¿no? Es verdad que de vez en cuando se cansaba, y aquí, pues, como yo te he comentado, pues los fenómenos disminuían, ¿vale? Y, bueno, los médicos llegaron a la conclusión de que ella tenía alguna enfermedad nerviosa que podría ser la que causaba estos fenómenos. ¿Y qué es lo que sugirieron? Pues que Angélica permaneciera durante algún tiempo en el hospital para hacerle pruebas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los padres de la niña, que eran muy pobres, pues vieron en ella una oportunidad para beneficiarse. Y en contra de los deseos de los médicos, que querían preservar del mundo y de la prensa angélica, pues los padres organizaron una exposición donde los espectadores pues pagaban por presenciar los poderes de su hijo. Fíjate que una pena, ¿no? Bueno, pero no sé cuál es peor, porque seguramente que los médicos hubieran experimentado con ella, ¿eh? Bueno, este señor, este físico, era una eminencia. Yo pienso que no sería ella con un conejillo de India, fíjate. Yo pienso que no. La historia, tú lo sabes, nos dice claramente lo contrario en multitud, por desgracia, de situaciones parecidas o similares, Bueno, con otras características, pero más o menos parecidas. bueno, el caso es que los padres empezaron a obtener dinero a costa de ella, ¿vale? Y científicamente, pues claro, no se pudo saber con exactitud el origen de por qué aquella niña poseía esos poderes, ¿no? Pero fíjate qué ocurrió, Juan Carlos, que unos 3 meses después de estar la niña de espectáculo en espectáculo, concretamente el 10 de abril de 1846, los fenómenos desaparecen de pronto sin motivo ninguno. Y además no volvieron jamás. Así, tal cual. Así tal cual. ¿Vale? Las causas reales, ¿vale? Y el porqué del final tan repentino, pues siguen siendo un misterio, ¿no? ¿Vale? Pero te digo una cosa, esta niña entró en una profunda depresión. Por eso yo me inclino por la teoría de la telequinesia o de la psicoquinesia. Sí, pero la telequinesia también puede desaparecer, así. Una persona, si no canaliza sus poderes, estos bueno, más que desaparecer, se pueden, por llamarlo de alguna manera, guardar. ¿A cuántos años? Es que no te he oído bien. ¿A cuántos años le desapareció esto? ¿Qué años tenía él? No, 3 meses. Ah, que le duró 3 meses. Si la niña empezó en enero, toda la historia esta empezó en enero y en abril desapareció. Pero desapareció cuando la niña estaba sumamente agotada de estar enseñando a personas sus poderes, y los padres ahí llenándose los bolsillos de dinero. Esta niña cae en una depresión y desaparecen los supuestos poderes. Claro, ya a los 14 años no entra la teoría esa que te iba yo a decir de la temprana edad de los 6 años,
que es cuando empieza a desaparecer esa especie de conexión que se Hombre, tiene. verá. Claro, a los 14 No. años ya lo tiene que tener desarrollado. A lo mejor si lo hubieran potenciado de otra manera lo hubiera mantenido más tiempo, ¿no? O si ella supiese que eso lo puede canalizar, ¿sabes? Pues a lo mejor, bueno, igual en un futuro se le manifestó otra vez y no lo sabemos, tampoco lo sabemos, ¿sabes? Hasta aquí llega la historia. Es verdad que, bueno, algunas fuentes, bueno, también aseguraban que la niña llevaba algo oculto en su ropa, ¿vale? Sobre todo en las enaguas. Porque, claro, había quien pensaba que la niña era está fingiendo. Ajá. Que, bueno, que incluso decían que había visto como que la niña hacía un doble movimiento, que con el movimiento primero era en la dirección de algún objeto y a continuación el segundo movimiento el objeto salía disparado, ¿no? Y que el primer movimiento era tan rápido que era difícil apreciarlo, que bueno, que la niña hacía trampa. Pero bueno, según testimonio de muchas personas, pues es muy difícil engañar a tantas personas durante tanto tiempo, ¿no? Y 3 menos, meses, y menos, cerca de 4 meses, claro, ¿no? y menos con 14 años. Con 14 años. Bueno, decían que es que la niña con los músculos de las piernas bajo las enaguas empujaba las cosas, pero bueno, estas teorías nos explican que las sillas del laboratorio de física de París, donde fue la niña observada, fueran arrojadas contra la pared con tanta fuerza que se rompieron en pedazos, que las mesas pesadas fueran elevadas, ¿no? Tú imagínate levantar una mesa, ¿no? O incluso volcar las mesas, ¿no? Pusieron también experimentando, ¿no? Pues platos y vasos también en mesa, y estos también salieron volando, la mesa también se volcaba. Y bueno, desgraciadamente, pues como hemos visto, pues no se pudo seguir investigando estos fenómenos, ¿no? Entre otras cuestiones porque desaparecieron, ¿no? Es que yo creo que era una niña muy fuerte para tirar esas sillas tan pesadas contra la pared. Eso es imposible. Esa teoría de que lo hacía con la rodilla, con las piernas, o que tenía algo metido en las enaguas, pues no. De todas las maneras, aunque no muchos, ha habido más casos parecidos a este, ¿verdad? Sí, ella no fue la única niña. Mira, bueno, esta es la más conocida, ¿no? Pero bueno, hubo una joven en la misma época, en Estrasburgo, es que no me sale ya vamos a empezar a hablar en extranjero. Mademoiselle Emery, ¿vale? Que también tenía este poder eléctrico. Tras sufrir un gran susto, pues esta niña, pues, ¿qué le ocurrió? Que cayó en un trance. Nadie podía tocarla porque su cuerpo estaba tan cargado de electricidad que se convirtió en una auténtica pila humana. Daba descargas eléctricas a todas las personas que se encontraban cerca de ella, ¿no? Y con el tiempo, pues sus poderes seguían, y además ella aprendió a manejarlo, ¿vale? Que no es el caso de Angélica. Se dice que un día llegó a enviar varios choques eléctricos a un hermano suyo, que era profesor de teología, que se encontraba en la misma casa, pero a varias habitaciones de distancia. Y le mandaba descargas eléctricas al hermano a través de las paredes. ¿Qué pasa? Que por desgracia esta chica, poco tiempo después, a causa de esta carga que tenía, pues muere de un infarto, ¿vale? Luego en Missouri, en Estados Unidos, había una adolescente, Jenny Morgan, que tenía la capacidad de generar chispazos de energía entre ella y otras personas, ¿no? Y algunas, llegó a dejar inconsciente a algunas personas, Juan Carlos. Algo parecido a la electricidad estática, ¿no? Estos chispazos sí, que te dan cuando tocas algo, ¿no? Pero imagínate, tan fuerte Sí. que llegaba a dejar inconsciente a las personas. Y lo curioso de esta chica es que los animales huían de ella. Si le daban descargas como para quedarse ahí. Bueno, también en Estados Unidos, en Ontario, otra chica, además fíjate qué curiosidad, que te estoy hablando solo de chicas. Sí. Esta es otra curiosidad que llama la atención. Sí. Caroline Clark, pues tenía los mismos síntomas, ¿no? Pero ella además
podía describir con detalle lugares que nunca había visitado. Ella también tenía visiones de lugares. Caroline pues fue objeto de estudio por la llamada Asociación Médica de Ontario, ¿no? Y descubrieron que tenía una extraña enfermedad que finalizó 18 meses después con un tratamiento que le pusieron a la niña, pero fíjate cómo quedó la niña. Quedó totalmente magnetizada, Juan Carlos. Cuando la niña se ponía a comer en la mesa, los cubiertos se le quedaban pegados al cuerpo. Qué curioso. Y era necesaria la fuerza de personas adultas para quitárselos de encima. Esta sí que se puede decir que tenía esa energía magnética, ¿no? Esta sí tenía energía electromagnética, ¿vale? Y luego, este último caso, ya termino con este sí es un chico, ¿eh? Vaya, hombre. Bueno, este chico, llamado Frank McKinstry, de Missouri, que bueno, este hombre tenía tanta energía en su cuerpo que la propia Tierra era un imán para él. Qué curioso que haya dos personas del mismo estado, ¿no? De Missouri. Sí, en Missouri. Pues sí, la chica que hablaba antes, la que huyen los animales de ella, y ese chico, ¿vale? Bueno, pues este chico, ¿qué le ocurría? Que muchas veces cuando caminaba por la calle, se le quedaban los pies pegados al suelo, Juan Carlos, a la tierra. O sea, eso? la atracción... Claro, sí. Por la energía ¿sabes? también, magnética. Sí. La atracción magnética hacía que los pies se le quedasen pegados a la tierra y no podía caminar. Y tenía que ir siempre acompañado porque siempre tenía que haber alguna persona que le pudiera levantar las piernas, ¿no? Romper ese circuito que le ataba a la tierra para poder liberar sus piernas. ¿Qué te parece? Pues muy extraño. Si te digo la verdad, es un verdadero, hablando mal, coñazo, que vayas por la calle y te quedes pegado al suelo. Bueno, pues, no ¿Coinciden todas estas personas que eran jóvenes? Sí, eran todas jóvenes. Y luego, con el tiempo, igual que a la primera que hemos hablado, ¿les desaparece esta peculiaridad? No se sabe, Juan Carlos, no se sabe. Le desapareció a Angélica, tampoco sabemos si le volvió con el tiempo, porque ya no se cuenta nada más de esta chica. Uh-huh. Y solo se sabe del fallecimiento a causa de esta sobrecarga, ¿no? De una de ellas, ¿no? De la chica francesa. Hay una obra que se llama Fenómena, me parece, de tres personas, de Robert Richard y Johnny Mitchell, que recoge todos estos casos y les engloba como, no sé, como una cosa rara que pasa o ha pasado a determinadas personas, porque desde entonces hasta hoy en día no ha vuelto a pasar nada de esto, ¿o sí? Bueno, por lo menos no se ha publicado. O sea, me imagino que sí. Me imagino que habrá habido muchos más casos que por H o por B pues no han sido puestos a la luz, ¿sabes? Esta obra reúne unos cuantos casos, unos casos, no sé si 100 o 100 y pico casos de este tipo de personas que tienen estas extrañas cualidades, por así decirlas. Sí, son personas que son poderes extraordinarios y no sé hasta qué punto... ¿Se tiene, Concha, alguna respuesta a este misterio de estas personas llamadas eléctricas? Yo ya te digo que en algunos casos creo que se trata de eso, de telequinesia o psicoquinesia, ¿no? Y luego pues hay otros que sí parece que tiene que ver mucho con el electromagnetismo. Todos tenemos energía, Juan Carlos, hombre. Todos somos energía. Somos energía. Tú ya lo comprobaste. Además, como la cámara Kirlian casera que tenemos aquí te daba grandes latigazos, ¿no? La cámara Kirlian. Sí, con la que te hiciste la visión. Yo recuerdo que no podía tocarla porque me daba chispazos. Estaba cargada con muchísima energía. Espero la próxima vez poder cargar. No, pero es que me ocurre con muchas cosas, Me ocurre con puertas, sobre todo con las puertas de los coches. Yo no puedo tocar la puerta de los coches porque me pega un calambrazo que no veas, ¿sabes? Pero yo creo que eso es la mala leche que tienes, Sí, claro.
Bueno, es la carga, Sí. Es broma, ya lo sabes, aunque tengo razón. Mira, en algunos, no sé si qué tiempo nos queda, pero bueno, era por comentar una anécdota. Ujú. Cuando vamos a veces a las investigaciones, pues algún compañero pues lleva ahora mismo no sé decirte el nombre, un aparatito para medir la temperatura, ¿vale? Del lugar. Lanza un rayito de luz y el rayito pues va midiendo la temperatura de los sitios. Y un día pues se puso a medir la temperatura del lugar y de nosotros, ¿no? De las personas que estábamos allí. Y como yo siempre me dicen que tengo las manos muy ardorosas, muy calientes, pues le dije, a ver, dirígelo hacia mi mano, ¿no? Hacia mi mano izquierda en concreto, ¿no? Bueno, había en el lugar, era invierno, estábamos en una cueva. Allí dentro había como 12 grados o 13 grados de temperatura, ¿sabes? Y cuando dirigió el cacharrito hacia mi mano, se le puso en 31 grados. Un caso extraño, Al cuerpo, sí, me lo dirigí al cuerpo, 20 y tanto, 26, 27. Me lo dirigía a la mano, 31, 32. Bueno, de todos he sabido, o de la mayoría, que si eres capaz de canalizar tu energía hacia una determinada parte de tu cuerpo, evidentemente esa parte de tu cuerpo se calienta. De hecho, están las imposiciones de mano, que es a través Claro. de la canalización de la energía, como sanan a los demás cuerpos sin tocarles casi. Pero te aseguro que yo no practico Reiki, Por ejemplo, el Reiki, vamos. ni estaba canalizando la energía para ningún sitio. Hay un libro muy bueno, lo que pasa que es un tocho para leer, que es La imposición de manos de, creo que recordar que era Ana Barbera o algo así se llamaba. Que es muy interesante de leer, ¿eh? Es muy interesante. Además, hay muchas personas que pueden ejercer o tienen este don de la imposición de manos y no lo saben, ¿eh? Hombre, hay Yo muchas, misma hay no lo muchas, supe. hay muchas personas sanadoras que no saben que son sanadoras. Exacto, es lo que me refiero. Es una cosa que hay ahí, pero bueno, cada uno hemos nacido para lo que hemos nacido y la vida nos va llevando donde ella cree que nosotros necesitamos estar. Concha, lo vamos a dejar aquí si te parece, ¿eh? Y la semana que viene, pues te esperamos otra vez con estos meses de calor que estamos sufriendo, lo cual me alegra porque yo soy más del calor que del frío, ya lo sabes. Con Bueno, no está otro... haciendo tanto calor, ¿eh? No seas exagerado. Bueno, porque tú no estás en Castilla. Por lo menos aquí en el sur, aquí Bueno, no pero está haciendo tanto calor. en el sur de España, ¿no? En el sur. En el sur de España, ¿no? Lo vamos a aclarar. En el sur de España. No en el norte. Tú ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? Sí, por el hemisferio norte. Por el hemisferio norte. Vale, pues lo dejamos así. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo. La semana que viene volvemos a hablar de otro tema, ¿vale? Igualmente, Juan Carlos. Buenas noches. Mundo. Juan Miguel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Pues todo un placer estar una semana más en el programa y en esta época tan calurosa. Seguro. Vamos a hacer un recorrido, si te parece, ¿no? Por aquellos lugares misteriosos, enigmáticos de la capital de España, ¿no? Podemos empezar, si quieres, ¿por dónde? ¿Por Banco de España, por ejemplo? Por ejemplo, buen lugar. Buen lugar, donde esas extrañas apariciones por la parte del sótano. Mira, toda la parte de la Plaza de las Cibeles tiene un montón de misterios. La diosa Frigia alberga pues una de las auténticas protecciones de este banco, que esto sí que no tiene que ver con el misterio, pero bueno, la ingeniería del navarro que construyó esa caja fuerte que tiene el Banco de España, pues es algo espectacular, ¿no? La diosa Cibeles lo que hace es, en el momento, no me voy a extender mucho en especificar y en explicar las cámaras, las distintas cámaras, el ascensor que baja 7 plantas, y luego esa puerta enorme que me parece recordar que son, no sé, bueno, son decenas de toneladas, y aparte con varias aperturas. En caso de robo, se inundaría totalmente toda la caja donde se guarda el oro y los distintos caudales y las distintas
reservas que hay, y todo proviene pues por desde arriba, desde la propia diosa Cibeles. Pero bueno, no hay que olvidar que eso era fue en su momento un antiguo convento, y que hubo varios testigos, entre ellos varias personal de limpieza, que se encontraron con lo paranormal, y esta monja pues se hizo famosa durante bastante tiempo entre los trabajadores, porque era en diferentes veces vista. Pero fíjate, enfrente nada más y nada menos que tienes el Palacio de Telecomunicaciones, actualmente la sede del Ayuntamiento de Madrid. Hasta hace unos cuantos años era pues la sede de Correos y Telégrafos, y en muchas de los lugares y las distintas zonas y plantas pues casi estaba abandonado. Ahora, desde que lo cogió el Ayuntamiento de Madrid, tienes una pequeña zona de correos, pero todo el resto está dedicado pues al alcalde y a todos los distintos trabajadores, funcionarios y políticos que albergan ese edificio, aparte de otras salas de exposiciones y demás. Ahí hace unos años, además yo lo recuerdo perfectamente, porque entonces todavía yo trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid, y la empresa que me contrataba llevaba las obras de todo el Palacio de Telecomunicaciones, en lo que se denomina voz y datos, en cableado, rack, trun entre plantas y demás. Bueno, pues una de esas noches en las que se estaban esas obras, pues parece ser que llegó un seguridad y se lió a tiros con sus compañeros, pues falleciendo en el acto uno de ellos, y una de la compañera pues terminando herida. Bueno, pues aparte de todo lo que había sucedido en las épocas de la Guerra Civil, ¿no?, cuando ese golpe de Estado en la República sobre las tropas del coronel Casado y Negrín, bueno, pues este edificio sirvió de parapeto y de batallas que se estaban corriendo en las calles mientras que estaban esperando la entrada del ejército del general Franco, en el que, bueno, pues también hubo distintas muertes, distintos fallecimientos y demás. A raíz de entonces, ya cuando comenzaron a trabajar los nuevos funcionarios, muchos de ellos desplazados desde la Plaza de la Villa y posiblemente acostumbrados a muchos de los fenómenos que hablamos en alguna ocasión, o de esos misterios, esas leyendas que contaron los trabajadores de la Plaza de la Villa y del Palacio de Cañete, hablado hace pocas semanas aquí en el programa, pues empezaron a comentar que parecía que habían sentido extrañezas, extrañas cosas, como sentirse observado, cambios de temperatura y un poco los fenómenos clásicos de los que se suelen hablar en estos edificios. Enfrente, Juan Carlos, que seguro que lo sabes, a que no sabes que tenemos enfrente del Palacio de Telecomunicaciones. Ahora me pillas. me pues acabas de pillar en blanco ahora mismo. Nada más y nada menos que el Palacio de Linares, claro, Casa de las Américas. Fíjate, sí, señor, no me voy a extender mucho, la famosa leyenda de Raimundita y todo lo que ocurrió pues en esos años 90 con los distintos grupos investigando y demás, y esas supuestas falsas psicofonías que no quieren indicar que en el Palacio de Linares no ocurra nada, porque es un lugar legendario desde hace decenas de años, en los que se han vivido distintas experiencias, muchos de los trabajadores actuales y anteriores, y sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad, y de algo que podríamos decir que es totalmente neutral para ciertas cosas, como pueda ser un animal que también, sin poder ser sugestionado, pues en más de una ocasión no querían subir a ciertos lugares ni hacer la ronda por ciertas zonas. Pero en la propia plaza de Santa Ana tenemos una curiosidad, que tenemos uno de esos espíritus, de los espíritus también más antiguos de Madrid, en los que parece ser que a finales del siglo XIX, antes de que empezara la luz eléctrica, pues todavía había muchos madrileños que le veían y hasta mantenían conversaciones con ellos. Si seguimos para adelante, llegamos a un edificio que es de los que realmente, aunque actualmente es el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero de los edificios que más escalofríos nos podría recorrer, porque estamos hablando de lo que era, Juan Carlos, la prisión de corte.
De todas maneras, toda la zona está plagada de historias y de historias muy dramáticas, ¿no? Como esta prisión que estás hablando tú. Bueno, la prisión de corte es que han sido zonas muy dramáticas en muchos momentos de la historia. En Madrid, a Madrid le toca todo. Claro, son zonas muy castigadas por el drama. Claro, pero es que a Madrid le toca todo. A Madrid le tocan las revoluciones, a Madrid le tocan las manifestaciones, a Madrid le tocan los alzamientos, a Madrid le tocan los alzamientos contra gente que intenten conquistarnos, ¿no? A Madrid le ha tocado todo. Entonces son zonas lo que son, pues todas también las enfermedades, ¿no? Todas las plagas también relacionadas con la de cólera, levantamientos contra el clero, a la inversa, juicios de la Inquisición. Entonces, imagínate, la prisión de corte, yo me voy a esas épocas en las que lo llevaban los alcaldes y en las que eran los que regían esas cárceles y en las que los madrileños recuerdan escuchar gritos horribles que todavía hay en momentos, en noches oscuras o noches de lluvia, que hay madrileños que viven cerca de esta prisión de corte y siguen pasando por ella con escalofríos, habiéndose convertido, como te digo, en una zona totalmente pues visitada y llena de vida y de trabajadores y demás. Fue cárcel de mujeres, fue momento de encierro para los distintos madrileños que empezaron a padecer enfermedades como la del cólera. Fue un lugar donde encerraron a gente famosa y gente relacionada pues con la política, con los alzamientos, con las guerras carlistas, y que además fueron asesinados. Mucha gente fue torturada, o sea, tenemos un poco de todo. Pero es que pasa justamente lo mismo en lo que es la sede de la Comunidad de Madrid actualmente. O sea, esto, y además que ya no nos vamos a tan antiguo, nos vamos al siglo XX. Hemos dado un salto, nos hemos dejado la Plaza Mayor en medio, pero es que viene equivalencia. Eso yo te iba a decir, se te ha olvidado hablar de los fantasmas de la Plaza Mayor, de la Inquisición. Claro, pero que es lo que te digo, que me he dejado en medio la Plaza Mayor aposta, porque es que el caso de la Puerta del Sol es exactamente parecido. O sea, es que era la zona de la Dirección General de Seguridad, en la que cantaban la parrala y tocaban la pavana y manejaban la mano y el puño y cascos con bates de béisbol y toallas mojadas y demás barbaridades que se te puedan ocurrir, era ahí. Sí, pero por ejemplo en la Plaza Mayor tú recuerdas que, bueno, a lo mejor en la historia sí que lo has visto, que allí se celebraban las famosas corridas de toros. A ver, es que en la Plaza Mayor además... Y en la Inquisición quemaban a las brujas, supuestamente. A ver, en la Inquisición pocas piras se hicieron en la Plaza Mayor, por no decir ninguna, simplemente por la estructura. Sobre todo, y hubo algún juicio, lo que sí que hubo fueron juicios sumariados, sobre todo algún noble, y aparte que hay algún grabado del 1576, ahora mismo no recuerdo el pintor, pero que se puede ver perfectamente cómo estaba colocado y está dedicado a este marqués. Allí sobre todo eran juicios civiles y juicios de toda índole, pero fíjate, el noble era al noble le cortaban la cabeza, y a que no saber dónde ponían el cadalso, en la casa de la carnicería. Bueno, supuestamente yo he dicho quemadas, pero quería decir ejecutadas capitalmente hablando. Que les cortaban la cabeza, sí, pero bueno, y hubo alguna, pero era más, fíjate, era más en la Plaza de la Paja, donde se realizaban estos juicios de la Inquisición, en la de la Cebada también, que en otras relacionadas con la Plaza Mayor. Además, lo que te digo por el tema de pira y de hoguera, y es que era por la construcción, es que fíjate el incendio que hubo en la Plaza Mayor tan grande, que ahí hay una leyenda tremenda que se le da a uno de los milagros, no está reconocido, ¿no? Pero uno de los milagros que se le dan a la Almudena es el milagro de haber apagado la Plaza Mayor. Lo que te digo, a la gente noble normalmente lo que le hacían era cortarles la cabeza y se les ponía en el cadalso en la zona de la Casa de la Panadería.
y en la zona de la carnicería, que es actualmente una parte del Ayuntamiento de Madrid. Y en la Casa de la Panadería, por cierto, lugar donde como funcionario trabajó Miguel de Cervantes Saavedra, aparte de una barandilla que extrañamente desapareció, era de sus épocas. Yo he tenido la suerte de poderla tocar y poder subir apoyándome en ella. En la zona de la Casa de la Panadería lo que subían era el cadalso de la horca. Es verdad que ha habido pues distintos ajusticiamientos a lo largo de la historia, sobre todo lo que te digo, justicia más bien civil, tanto de nobles como de civiles, con estas diferencias de pena, y luego sí que hubo algunos juicios sumariados contra herejes, pero sobre todo relacionados con la nobleza, y así fue interpretado pues en esas pinturas. Lo que sí se habla es de los distintos fantasmas en las distintas casas relacionadas con los incendios, la de la extraña señora de negro que aparecía por allí, u otros casos de fantasmas conocidos que sí que hay historias, y también por las leyendas famosas relacionadas pues con Luis Candelas, todo lo relacionado con las cuevas de Luis Candelas, y también personaje que murió antes, o por lo menos estuvo preso. Ahora mismo no te puedo confirmar 100% si fue ejecutado en el interior, pero quien estuvo en la prisión de corte durante bastante tiempo también fue pues Luis Candelas, entre otros muchos personajes conocidos, como el propio Riego, que también estuvo allí. Pues tenemos... Dime, Juan Carlos. nada, te iba yo a comentar que se te había olvidado también hablar de otro parque. Dime. No, estoy hablando del Parque del Retiro. Hombre, el Parque del Retiro es otro de los sitios encantadores de Madrid, además que todas las personas que suelen visitar Madrid suelen visitar el Parque del Retiro, con ese maravilloso estanque, con esa impresionante zona, vamos a llamarla embarcadero, aunque no es exacto, de escaleras y monumento a Alfonso XII, que es precioso, ya no por monumento al nombre o no nombre, sino por la belleza que tiene, lo a gusto que estás. Pero bueno, las leyendas del Retiro son variopintas. Pues tienes, por ejemplo, la leyenda relacionada con el propio duende del Retiro, ¿no? Supuestamente en las épocas en las que ya era rey Felipe V, cogió, y según iba paseando por el Retiro, pues para que no fuera un parque olvidado, cogió una especie de duendecillo, y al jardinero que estaba por la zona, pues parece ser que por las mañanas cuando llegaban se encontraban pues todas las zonas de la Rosaleda y demás pues totalmente como si fuera una alfombra de distintas flores y de distintas vegetación maravillosa, y todo precioso para que el monarca pues no se olvidara de ese jardín. Luego tenemos alguna otra leyenda, como la del ciprés calvo, que es un ciprés que supuestamente viene de las Américas, es una rama, un esqueje del árbol donde se apoyó Hernán Cortés en la famosa Noche Triste, ¿no? Cuando tuvieron esa gran derrota, y en la que muchos españoles pues terminaron ahogados por la avaricia. Ya nunca lo dice, la avaricia rompe el saco. En este caso el saco no se rompió porque se hundió con ellos. Pero este ciprés calvo tiene una leyenda también relacionada con la guerra de la independencia de los franceses, en las que en ese ciprés, aparte del Parque del Retiro, antes de que llegaran los asquerosos, perdón por la expresión, franceses que llegaron en esas épocas a Madrid, que lo destruyeron todo, y todos los parques los hicieron suyo, hicieron auténticas tropelías y matanzas y violaciones y de todo absolutamente, estando en paz y sin estarlo, pues el Parque del Retiro lo utilizaron como cuartel general, y pusieron un gran cañón apoyado entre sus ramas, que esto fue lo que hizo, entre sus dos enormes y gigantescas y gordas ramas, que fue lo que hizo pues que este árbol todavía perdure hasta nuestros días. Lo utilizaron un poco como lugar de retaguardia pues para toda la represión del pueblo que estaban teniendo.
Y bueno, no me puedo olvidar de, para mí, el monumento más precioso y más significativo a aquel triste atentado ocurrido y el que nunca olvidaremos, el 11 de marzo del año 2004, que es el Bosque de los Ausentes, donde es un bosque en el que tiene pues distintos árboles plantados y tiene pues tantos como víctimas fueron ocasionadas en Atocha. Y bueno, es un lugar muy especial, está en una zona muy tranquila, es una zona para estar de relax y para hacer una memoria a lo que nunca tiene que volver a ocurrir. Es uno de esos lugares también que si vas a visitar el Retiro, no solo te quedes con la Rosaleda y con el estanque y con el Palacio de Cristal, otra belleza que hay dentro, sino que también búscate un poco para ir a ese parque de los ausentes, que vas a estar muy a gusto. Y para terminar con el parque, pues me voy a mi querido amigo Lucifer. La leyenda te cuenta que está la estatua erigida, fue construida por el arquitecto Belver y fue campeona de una serie de premios y demás, y luego fue erigida en el Parque del Retiro sin, imagínate, en las épocas en las que estaba todo un poco partido, pero una creencia católica muy fuerte, y te iban a poner una estatua del ángel caído en nada más y nada menos que en el Paseo de las Estatuas, no en el Paseo de la Argentina, en el ángel, una estatua del demonio. Bueno, pues después de haber muchas broncas, muchas manifestaciones, muchos artículos de prensa en los que había gente que se echaba las manos en la cabeza y otros que decían que su belleza era abrumadora, y además que estaba poniendo perfectamente narrado lo que era la parte en la que Ezequiel te narra, pues esa parte en la que narra cómo fue expulsado del cielo, y con esa serpiente tirándole para abajo y con unas extrañas gárgolas y demás. Bueno, pues la parte de la leyenda, contarte que esa estatua del ángel caído está a 666 metros, que bueno, habría mucho que hablar actualmente según estudios de hace ya una década, en los que el número podría ser otro y podría estar más relacionado que con Nerón, con Calígula, y sería el 616, pero bueno, este lugar ha sido un lugar de culto y un lugar de peregrinaje pues para distintas personas, curiosos y no curiosos, luciferinos y satánicos, ocultistas y no ocultistas, y todo tipo de gente, y hasta en alguna ocasión, en las épocas en las que la movida de la ruta del bacalao en Madrid estaba totalmente solventada y unos cuantos nos dedicábamos a pasarnos los fines de semana más bien que en las discotecas, en los aparcamientos y metidos en los coches, pues una de estas personas que eran asiduos a esta gran fiesta, pues terminó en este lugar con 57 puñaladas. No sé si exactamente en ese lugar por ritualismo, por deudas, pero bueno, ahí lo dejo. Se llamaba Miquelo y fue abatido brutalmente en esta famosa estatua del Jardín del Retiro. Pues si te parece lo vamos a dejar aquí, y en el recuerdo a aquellas víctimas de aquel terrorismo fanático de unas mentes desequilibradas, y producto seguramente que también por venganza hacia algunos políticos egocéntricos y llenos de pedantería, vaya nuestro recuerdo hacia aquellas víctimas. Y recordamos a todos los oyentes que Madrid es una ciudad, aparte de su historia y sus tragedias, pues una ciudad maravillosa, con muchísimos monumentos, que cualquiera que la visite quedará impregnado y seguro que volverá, ¿verdad, Juan Miguel? Por supuesto, y que en el Retiro todavía quedarían muchísimas más leyendas que contar, pero que no nos va a dar tiempo, por supuesto, y ya las contaremos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Juan Carlos, como siempre. Hasta luego. Mundo. Jorge, bienvenido, amigo, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Juan Carlos, encantado, un día más. ¿Qué otro gran tema interesante nos traes a este pequeño nimio programa?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de los casos más extraños, más mágicos y espeluznantes de los que han ocurrido en nuestra geografía española. Estamos hablando ni más ni menos del caso de la Marquesa de Villasanta, o como fue conocido popularmente, el caso de la mano cortada. Así te cuento que estamos hablando de un caso que debería formar parte, como te he dicho, de la crónica negra de España. Sin duda lo ha hecho en algún programa. Y nosotros lo traemos aquí debido también a los fenómenos extraños que acontecieron alrededor de él y que van desde los supuestos extraterrestres que visitaban a dicha marquesa, pasando por el macabro proceder quirúrgico al que sometió a su propia hija para purificarla después de su muerte, o las psicofonías que se recogieron muchos años después en lo que fuera una de sus propiedades. Así que te empiezo contando que su extraño comportamiento levantó las sospechas de su propio hijo, al dolor que suponía haber perdido a su propia hermana, para que había que sumarle la sospechosa maniobra de aquella madre que impedía ver el cadáver al resto de sus hijos, ¿no? Uh-huh. La afición de Margarita Ruiz de Ligorti y de Bastida, que era marquesa de Villasanta y dueña además de varios títulos nobiliarios, a diseccionar todo tipo de animales, pues no colaboraba a levantar el velo de la sospecha que sobre ella había caído, lanzado por su propia familia. Por lo que su hijo Luis Celi, el 30 de enero de 1954, se vio obligado a denunciar a su propia madre, apodada con posterioridad la Matajari española. Por desgracia, poco tiempo después, Luis no pudo comprobar que sus sospechas eran ciertas y que su madre guardaba oscuros rituales que llevaron a descubrir unas tijeras, una tabla de cortar, un cuchillo en la que fuera la habitación de su hermana. Por supuesto, aquella extraña afición que tenía a la taxidermia la marquesa, pues no iba sino a enturbiar más el asunto. Pero no debemos dejarnos engañar, porque Margarita Ruiz de Ligorti hizo tantas cosas durante su vida que nos deja un sabor agridulce pensar que su paso por esta tierra pues solo queda el recuerdo de esta única y macabra hazaña, ¿no? Estás diciendo, perdóname Jorge, estás diciendo que hizo muchas cosas buenas en su vida. Bueno, ahora sí te voy a contar, voy a intentar contarlas cronológicamente. Uh-huh. Y bueno, bien pudiéramos omitir estos datos, pero yo no me resisto a compartir algunos antecedentes asombrosos, ¿no?, que hacen de esta mujer alguien especial. Por ejemplo, te diré que contrajo matrimonio con tan solo 17 años con Ricardo Celi. Fruto de aquel matrimonio nacieron 3 varones y una niña enfermiza, desde que nació prácticamente. Esta marquesa acabó la carrera de Derecho en apenas 2 años y estudió Medicina en Valencia durante algunos más. También se sabe que dominaba varios idiomas, que fue la defensora de derechos nunca vistos por las mujeres en aquella época, y además consiguió algo insólito, que fue la corresponsalía, entre otros, del entonces diario La Correspondencia de España en Marruecos, siendo con ello, y según las crónicas, la primera mujer del mundo en tener una corresponsalía en un país extranjero. Recordemos que cuando eso ocurrió, ella solo tenía 20 años. De este periodo se desprende su supuesto título de espía primero y de agente doble después para el régimen español de la época. Se cuenta que su relación con Primo de Rivera fue algo más que laboral. Pero su historia es más profunda todavía, llegando a países como Cuba, Estados Unidos, donde desempeñó varios trabajos de todo tipo y estuvo mucho tiempo. Esta marquesa era dueña de varias propiedades repartidas por toda España, pero principalmente tenía casas en Albacete, en Madrid y Barcelona. Y fue, cuando en el juzgado número 14 de Madrid, el señor Aguado González decidió comenzar una investigación sobre el llamativo caso de esta mujer por las 2 primeras casas, la de Albacete y la de Madrid. Las autoridades encontraron en su vivienda partes de un cuerpo que incluía la mano derecha de una mujer, un trozo de lengua, los ojos y el vello púbico. Con ello, pues esta fascinante historia de investigación no habían hecho más que comenzar. Y si te parece poco lo que tenemos hasta la fecha, con lo que ya podríamos escribir una buena novela de suspense, lo que te voy a contar a continuación pues daría para varios volúmenes, ¿no? Ya que la historia se va a alimentar con unos hombres extraños vestidos de blanco inmaculado, a veces de negro, que dispararon diferentes hipótesis sobre su procedencia. Entre estas hipótesis se hablaba de un laboratorio oculto en los sótanos de su casa, del contacto con extraterrestres del planeta Humo, de espías del Tercer Reich, etcétera, etcétera.
como podemos apreciar, es una historia sin desperdicio, ¿no? Sin embargo, pues estos hechos no son ni mucho menos desconocidos, ya que los que hemos vivido, yo he vivido apenas a unos cientos de metros de esa casa, sabemos que desde antaño corrían leyendas de lo más variopintas, ¿no? Pero la sorpresa fue mayúscula al constatar que algunos episodios podían ser reales. Por ejemplo, sorprendía en especial situar a la marquesa como espía de Primo de Rivera en Marruecos. Si nos ponemos en la época, pues notaremos enseguida vientos de tempestad, ¿no? Se llegó a saber poco de esta mujer, a quien curiosamente, y a pesar de pasarse 10 años en un psiquiátrico, no se le hizo ningún juicio. Sabemos que murió en su casa de Albacete el 15 de mayo de 1968 y que su cuerpo descansa en el cementerio de la ciudad, igual que el de junto al de su hija. Y solo una lápida vieja, sucia, olvidada, pues atestigua su paso por este mundo, porque se recuerda muy poco de lo que había hecho. Yo he estado visitando su tumba varias veces y la verdad es que incluso se tardó mucho tiempo en poner el nombre de ella en la lápida y bueno, era como alguien olvidado ahí en la parte más vieja del cementerio y en fin. Te puedo decir que en este extraño y macabro suceso alcanzó especial profundidad cuando fue publicado por el diario El Caso, que era precisamente famoso por informar sobre asuntos de la crónica negra, y su apuesta por algunos tan peleagudos como este caso de la marquesa o el caso de la mano cortada. Hay que recordar que este mismo diario, tras recibir ciertas amenazas, se vio obligado a silenciar el asunto. Pero a pesar de ser algo muy conocido, documentado, yo quería escuchar de primera mano si eran ciertas algunas de las versiones que incluían a las más altas esferas del Estado español de la época. No tenemos que olvidar en qué época estamos, con la censura, etcétera, etcétera. Entonces me puse en contacto con Juan Rada, que fue periodista del periódico por aquel entonces, para preguntarle directamente si era verdad todo lo que se contaba. Tengo que decir que con una amabilidad exquisita y según sus propias palabras, pues él me dijo que hubo presiones para que se silenciara el tema, dada la relación que la marquesa mantenía con el jefe del Estado, desde los tiempos de la guerra del Rif. Entonces, Juan Rada me comentaba que Juan Aparicio amenazó con suspender el semanario si se seguía difundiendo información de dicho caso. Pero el director de la publicación, que era Eugenio Sánchez, hizo caso omiso y prosiguió con el tema dada la gran aceptación que estaba teniendo entre los lectores. No hay que olvidar que cuando saltó esta noticia, con aquella famosa, no sé si recuerdas, aquella famosa portada censurada, la mano aparecía en una lechera, metida dentro de una lechera, la mano cortada, y ellos lo que hicieron, como fue censurada la portada, lo que hicieron fue hacer un dibujo de la mano en la lechera, y fue la única ocasión en la historia del periodismo español en que hubo reventa de ejemplares. Por lo tanto, no estaba... Estoy viendo ahora mismo la foto. Sí, pues el director del periódico, por tanto, no estaba dispuesto a soltar el filón, según me contó Juan Rada, ¿no? Hubo suerte y al final pues no se cumplieron las amenazas informativas. La pregunta es, ¿qué extraño poder tenía esta mujer? ¿Por qué tenía esas singulares aficiones? Se habló que podía estar ejerciendo el contrabando de joyas en el interior de los animales que disecaba. Se especuló con esa idea y por eso se encontraron restos de los mismos en la casa. Pero a mí me pica también una pregunta más, y es, no sé por qué no se le juzgó si se había encontrado mutilado el cadáver de su propia hija. ¿Por qué se intentó silenciar a todos los que aireaban aquella noticia? Eran demasiados porqués para un caso tan oscuro. Bueno, en aquella época sabes tú que esta gente tenía un poder desorbitado. Sí, por supuesto. Claro. Ella, he leído un titular en una foto que he encontrado que se definía a sí misma, dice, yo no estoy loca ni sádica ni mala, yo no soy loca ni sádica ni mala. ¿Qué tipo de paranoia podía tener esta mujer? Bueno, paranoia sí es que lo era. Si revisamos su biografía, te daré otro dato también interesante. Parece ser que fue la primera mujer en sacar el carnet de conducir en España. Es decir, ha sido una pionera en muchas cosas. Ella estaba muy bien relacionada con las altas esferas y yo creo que de loca tenía poco. Pudiera ser que al final de su vida y con esta hija que quería tanto, pues perdiera un poquito quizá el norte. Pero si leemos su biografía, que se puede hacer una película perfectamente, porque ahora te seguiré contando, verás que no le falta ningún ingrediente, realmente yo creo que de loca tenía poco. Mira, nos llama la atención también
la investigación paranormal. Y es que en las últimas décadas pues no han sido pocos los investigadores y amantes del misterio que se han desplazado hasta el lugar donde estaba su casa en Albacete, y bueno, es un lugar que desgraciadamente ya no existe como tal, porque desde hace muchos años se convirtió en las dependencias de la Consejería de Industria de la ciudad, pero aún así en su interior se realizaron múltiples pruebas por expertos de nuestro país, importantes, estos que empezaban a despegar y a hacer públicas estas noticias, donde se pudieron recoger psicofonías y ruidos inexplicables que nos indica que todavía en ese lugar existe cierta actividad paranormal. Además, este fue uno de los casos punteros de las investigaciones parapsicológicas en nuestro país por aquellos años. Por eso he considerado también interesante traerlo al programa, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, por añadidura, que algunas personas que compraron aquellas viviendas en el solar, de lo que había sido la casa de la marquesa, y a pesar de encontrarse ubicado en pleno centro de la ciudad, pues terminaron por abandonarlas con rapidez debido a los fenómenos extraños que se registraron en el inmueble, así como las raras enfermedades que parecían contraerlo los habitantes, ¿no?, de dicho inmueble. Esto es lo que se cuenta en el lugar. Te digo que es un caso que yo conozco bien y que he podido hablar todavía con personas de cierta edad que lo recuerdan perfectamente. Además te diré, fíjate qué interesante, es una historia que se puede enlazar perfectamente con otra no menos sorprendente y que guarda aparente relación. Si nos situamos en 1969, recordarás que el ufólogo y sacerdote don Enrique López Guerrero, de Sevilla, recibió unas insólitas cartas con extraños símbolos y ciertos conocimientos científicos que supuestamente procedían de los habitantes del planeta Humo. Nosotros sabemos que aquello quedó como un fraude, pero lo más alarmante era que esas cartas que se describía como algunos de esos supuestos extraterrestres fueron recogidos por la marquesa y acomodados en su propia casa, llegando a afirmar incluso que los extraños visitantes habían mantenido relaciones íntimas con terrícolas. Como verás, no le falta nada. No le falta de nada, ¿no? No, es una historia increíble. Por supuesto, todo lo referente al planeta Humo ya sabemos que quedó como un fraude, o casi todo, ¿no? Porque hay algunos investigadores que entonces no... se siguen haciendo preguntas y no entenderían cómo ocurrieron algunas cosas antes y después del caso Humo. Pero bueno, se decidió que no había tales extraterrestres, aunque al parecer lo que sí hubo fueron espías de las SS alemanas que entraban y salían de la casa de Margarita Ruiz. Claro, evidentemente esto llamaba la atención, ¿no?, de una población tan tranquila como era la población de Albacete en aquella época. El trabajo de estos aparentes agentes alemanes, pues bien pudiera consistir en el transporte de algunos sueros o virus que hubieran podido contagiar la casa que los acogió precisamente. Estos datos fueron cotejados posteriormente, no estamos hablando de ninguna lubricación mental mía ni de cuatro aficionados, simplemente esto estuvo bastante cotejado, ¿no? A mí lo que siempre me ha llamado la atención son las psicofonías que se recogieron en lo que fue su casa, ¿no? En lo que te decía que hoy son las oficinas de industria, porque como te he comentado antes, varios investigadores centraron sus esfuerzos en analizar el lugar. Hicieron diferentes pruebas psicofónicas, de vídeo, de presencia, de temperatura, y en definitiva pues hubo un gran despliegue de medios poco habitual para lo que era, ¿no? La conclusión fue asombrosa. Se descubrieron unas parafonías con una claridad pasmosa, donde alguien parece acercarse al micrófono sin que nadie pudiera verlo, y ofrece unas psicofonías de las más claras que se han recogido. La primera de ellas, no sé si las recordarás, decía: mamá, frío, miedo. Uh-huh. Además, estas psicofonías solamente se recogieron en una de las grabadoras. La segunda psicofonía que se recogió fue 11 minutos después, la misma voz, y decía: soy yo. Conviene advertir a los oyentes que toda esta prueba se estaba grabando también en un circuito cerrado de televisión. O sea, ahí no se dejó la grabadora y la gente se fue. Estaban los periodistas y estaban los investigadores. Sí, para descartar el fraude, ¿no? Claramente. Exacto. Pero aún hubo otra psicofonía más espeluznante. Cerca de las 3:20 de la madrugada, alguien dice: yo soy Dios. Y era una voz de niño. Así que, si te parece,
como verás, ya te hemos dicho que no le falta absolutamente ningún ingrediente. Y para concluir, si quieres, te diría que Margarita Ruiz de Lijori amasó una gran fortuna durante su vida, pero bueno, desgraciadamente murió pobre y fue enterrada, como te he dicho antes, en un solitario y apartado nicho, y tuvo que pasar mucho tiempo para que incluso pusieran su nombre sobre el mármol. Y bueno, en definitiva, yo creo que fue una mujer fascinante, con una historia digna del mejor cine, y basta con comprobar cómo hoy, 40 y tantos años después, pues aún seguimos mencionando dicho caso como uno de los más extraños, y nos seguimos sorprendiendo por el asunto hasta el punto de traerlo a un programa de prestigio como es el tuyo. Y mucho me temo que la verdad no se llegará a saber en su totalidad. Es probable porque tú sabes que cuando se hacen este tipo de estudios y además se entremezclan con casos tan extraños como el caso Hummo, que bueno, podemos recordar que Hummo... Es que mezcla muchas cosas. Claro, se mezclan muchas cosas, hay demasiadas opiniones. Entonces yo, por ejemplo, he preferido ser testigo simplemente de cuanto acontece, de cuanto se recoge, para que los oyentes, los lectores o quien sea, pues saque sus propias conclusiones. Pero bueno, esto ha sido difundido y documentado pues por grandes nombres y periodistas de nuestro país. Así que, pues bueno... fíjate, Jorge, que hay asesinatos, espías, ovnis, psicofonías, o sea, fenómenos paranormales. Es que es tan diverso y tan distante unas cosas de las otras que le hace un caso muy extraño. Y seguramente que esta mujer tenía un coeficiente intelectual muy elevado. Sí, debió tenerlo. Lo del asesinato, yo no sé si es así, o su hija, que como hemos dicho estaba muy enferma, pues seguramente ella, la hija murió, y fue al morir cuando la madre, en un extraño ritual de purificación, pues le cortó la mano, en fin, una serie de miembros que luego le cortó la mano, le sacó los ojos y le depiló la pelvis. Sí, también, y todo eso lo guardó de una forma extraña. Un extraño ritual, no sé si ocultista quizás, pero no sé, una cosa muy extraña. Sí, es extrañísimo, por eso te digo que es un libro que si queremos hablar de un proceso paranormal, lo encontramos adecuado. Es un libro que se lleva la Crónica Negra de España y ha sido publicado en numerosos libros. Pues también encaja. Es un libro que, si hablamos de extraterrestres, también encaja. Un caso. Entonces, la verdad es que se pueden sacar muchas cosas de este tipo de sucesos. Lo único que ocurre es que se hace muy difícil discernir, ¿no?, qué es verdad o qué es mentira. Yo he tenido la suerte de vivir a escasos metros de esta casa. Conozco muy bien, recuerdo cuando era muy niño, la casa de la marquesa. Luego eso se derrumbó, fue un solar que quedó mucho tiempo ahí, y siempre yo recuerdo, incluso de muy niño, ya te digo, oí cosas extrañas alrededor de este caso, siempre. Pues se nos acaba el tiempo, ya sabes, Jorge, es un placer que hayas participado con una historia tan interesante como la que nos has traído hoy. Un fuerte abrazo y te esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, un saludo para todos. Fermín, buenas noches, bienvenido, amigo, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy nos vamos a la antigua Roma, ¿no? Vas a hablar de gladiadores. Sí, pero sobre todo no esa parte, ¿no?, que todos dominamos y que controlamos a través del cine, ¿no?, que nos han impuesto sobre el mundo de los gladiadores, donde parece ser que todos eran esclavos y que al final, bueno, pues era una lucha donde algunos apostaban por un determinado esclavo, etcétera, cuando realmente el trasfondo del gladiador no tiene nada que ver con esa historia, ¿no? Es algo mucho más posterior cuando eso llega a suceder, pero los gladiadores auténticos, los verdaderos gladiadores romanos, en la mayoría de los casos no tienen nada que ver con esa línea que se nos ha ofrecido, sobre todo a través del cine, ¿no?, y a través de la literatura. Porque de hecho, en principio, el mundo de la actuación del gladiador en el circo romano o en el Coliseum de Roma, por ejemplo, no era un divertimento. Es decir, el origen de la lucha de gladiadores es más religioso. De hecho, según los historiadores de la antigua Roma, las luchas entre gladiadores se iniciaron como un tributo a los muertos en los complejos ritos funerarios etruscos.
y hay constancia de estas luchas de carácter religiosa desde el siglo VI antes de Cristo, y todo hace indicar que los contendientes podían ser soldados voluntarios, soldados, no esclavos, soldados voluntarios o prisioneros. Los luchadores se denominaban los busturai y ejecutaban una especie de coreografía guerrera en la que el ruido de las armas servía precisamente para honrar al difunto y a la vez, bueno, pues ahuyentar de alguna manera los demonios que pudieran dificultar el tránsito del muerto. Fíjate la diferencia. Y muchas de estas luchas eran a muerte, lógicamente. Algunas vasijas etruscas entroncan directamente con la mitología griega y muestran la lucha ritual durante los funerales de Patroclo, el famoso amigo y amante de Aquiles, durante el sitio de Troya. Pero la realidad es que los combates funerarios eran parte de la tradición mediterránea en otros lugares como la actual España, por ejemplo. En Mérida Augusta, ahí también se celebraban ese tipo de actuaciones, y precisamente en el Coliseum Romano de Mérida, donde que era el anfiteatro, que así se llama también, se hacían precisamente ese tipo de luchas, pero siempre desde el punto de vista de la muerte, ¿no? De honrar a los muertos y hacer todo ese tipo de ruido con sus armas para ahuyentar del espacio a los demonios. Era el inicio, de alguna manera, antes de salir realmente a enfrentarse cuerpo a cuerpo. Y además de todo esto, bueno, pues también te encuentras con que en Roma el primer combate de este tipo registrado por las crónicas fue allá por el 264 a.C. En los funerales, precisamente, quedémonos con esa palabra, en los funerales, que es lo que normalmente no solemos asociar el mundo de los gladiadores con el mundo de la muerte, en los funerales del padre del patricio Marco X. Y poco a poco la lucha de gladiadores fue convirtiéndose pues en un espectáculo elitista primero y de masas poco después. ¿Eran esclavos prisioneros o eran deportistas de élite, según la tradición? Bueno, pues este es uno de los puntos quizás más morbosos y escabrosos del mito forjado en torno a los gladiadores. Había una masa de condenados por diversos crímenes y prisioneros de guerra que eran obligados a convertirse en gladiadores, pero la mayor parte de las superestrellas de la arena eran luchadores voluntarios que se vinculaban con un entrenador, al que llamaban lanista, por un contrato a largo plazo, y estos gladiadores libres, llamados autoracti, eran entrenados a conciencia y a menudo se convertían en verdaderos deportistas de élite aclamados por las masas. Y los contratos con los lanistas, con los dueños, digamos, o con los jefes que pagaban el dinero por su actuación, se renovaban cada 5 años, en los que el atleta quedaba vinculado a su entrenador y a la escuela de gladiadores. Comían bien, mucha carne, lo que era un verdadero lujo para la inmensa mayoría de la población, y además recibían cuidados médicos que solo los ricos podían pagarse. Y los mejores gladiadores voluntarios solo combatían como 2 o 3 veces al año, y sus enfrentamientos eran esperados como lo son hoy los grandes partidos de fútbol. De hecho, después de Augusto, que prohibió cualquier tipo de lucha a muerte, el espectáculo fue degenerando y lo que eran los gladiadores fueron convirtiéndose, bueno, pues en una franca minoría ante las luchas de esclavos muy poco preparados y condenados. Y el morbo de la sangre, bueno, pues fue sustituyendo al espectáculo de la lucha, ¿no? Hasta que el ascenso del cristianismo como religión oficial pues terminó con el espectáculo. Y en el 325, bueno, pues el emperador Constantino prohibió literalmente el espectáculo con gladiadores que ya se habían producido intentos, ¿no?, previos en la centuria anterior, aunque habrá que esperar unas décadas más tarde. Y según la tradición cristiana, el último combate entre gladiadores en Roma tuvo lugar el 1 de enero del 404 después de Cristo. Hay que tener en cuenta que Roma cayó en poder de los bárbaros en el año 476. ¿Y eran luchas a muerte? Bueno, pues en la época de gloria de los munera, gladiatoria, como se llamaban en la antigua Roma, la inmensa mayoría de las luchas no terminaban con la muerte de alguno de los contendientes. Y esto sucedía tanto en las luchas entre esclavos como en los combates entre los autoractis, los gladiadores como tal. Los combates eran una muestra de destreza, de fuerza, de resistencia, sobre todo en el manejo de las armas, y casi siempre los contendientes salían de la arena por su propio pie y se programaban
emparejamientos equilibrados en cuanto a las fuerzas y al uso de armas. Y en los tiempos gloriosos de los coliseos, la muerte acaecía normalmente por accidente o cuando uno de los contendientes se comportaba de manera cobarde e inútil ante la masa enfervorecida. Pero la mayoría de los luchadores sobrevivía a los combates por el simple motivo del alto costo de su mantenimiento y entrenamiento. El negocio de los gladiadores dependía de la supervivencia de sus atletas y algunos historiadores apuntan a que menos del 10% de los combates se saldaban con alguna muerte y que la mayoría de los combates era a primera sangre. Pero más allá del espectáculo, la lucha suponía un aliciente para inculcar ardor guerrero a los integrantes de una sociedad altamente militarizada y violenta. Y después de Augusto, los combates, digamos que se desarrollan sin perdón y se fueron imponiendo poco a poco hasta la degeneración previa a la prohibición del espectáculo. Cuando un gladiador moría, el operario que lo retiraba de la arena iba disfrazado como el dios etrusco del infierno, blandiendo un enorme martillo. Y dedo arriba, dedo abajo. Bueno, otro mito cinematográfico que se ha extendido gracias al cuadro del siglo XIX del pintor francés Jean-Léon Gérôme, que acompaña a estas líneas, ¿no? Y la realidad es que el pulgar hacia abajo pedía clemencia para el vencido, a través de un gesto que significaba volver a envainar la espada. Para la señal de muerte hay varias versiones. De hecho, algunos expertos aseguran que se simbolizaba con el pulgar hacia arriba, espada al aire, y otros que en posición horizontal, simbolizando el degollamiento del vencido. Esta es la versión de la fantástica Audoguía del anfiteatro de Nimes, por ejemplo. Y los que van a morir te saludan, por ejemplo, este tipo de historia, que es otro mito forjado a través de los escritos de Suetonio, que alude precisamente como única fuente escrita al célebre Morituri, te salutan, ¿no?, al describir un episodio ocurrido en el lago Fucino bajo el reinado del emperador Claudio, en el que un nutrido grupo de condenados a muerte protagonizó una naumaquia, una batalla naval, como ofrenda antes del drenaje del lago, pero no hay ninguna otra referencia latina sobre esta célebre sentencia que el cine y la televisión ha puesto en boca de gladiadores durante los últimos 100 años, más allá de esa referencia de Suetonio. Todo vale, lucha sin cuartel. Otro mito alentado por Hollywood, ¿no?, y los peplum italianos. Los combates estaban perfectamente reglados e incluso contaban con la participación de un árbitro que vigilaba el desarrollo de la lucha y que mandaba a parar el combate cuando uno de los contendientes no respetaba las normas. Era siempre un gladiador retirado, el summa rudis, que se llamaba, y portaba una espada de madera, símbolo de su pasado como luchador de la arena. ¿Solo para hombres rudos? Bueno, no, también existían gladiadoras, algunas tan célebres y ricas como los mejores gladiadores masculinos, y sus combates eran tan demandados que se celebraban justo después de la caída del sol, en el momento más esperado por los espectadores. Luchas que se desarrollaban de la misma manera que los masculinos, con las mismas reglas y las mismas armas, pero de todo esto que hemos escuchado, o los oyentes han escuchado, como pueden observar, realmente el mundo de los gladiadores era un mundo que estaba cercano a la muerte como tal, era un tributo a los muertos en los complejos funerarios de la época, y sobre todo en el Coliseum, que tocaban, ¿no?, a esa música con sus espadas y sus escudos, precisamente para espantar a los demonios de esos espacios donde se desarrollaban ese tipo de luchas, que realmente no había esclavos, como se nos ha contado en el cine, sino que eran deportistas de élites bien pagados y además con un contrato bien hecho. Y sobre todo, bueno, pues también que esas luchas a muertes no eran ciertas, es decir, realmente no se luchaba a muerte, sino que existía inclusive, como hemos visto, esa indicación del dedo hacia abajo, que era, bueno, pues realmente no matar a la persona que en ese momento estaba allí, y los propios gladiadores lo tenían como norma, el pedir de alguna manera ese respeto, ¿no?, por la persona que estaba caída en el suelo, que había sido vencida a través del arma de ese gladiador. El dedo arriba, dedo abajo, del que ya hemos hablado y que no deja de ser, pues, un mito más, como lo fue esa famosa frase de los que van a morir
te saludan, etcétera, ¿no? Así que, como puedes observar, querido amigo, el mundo de los gladiadores a veces, desde el punto de vista histórico, no tiene nada que ver con lo que se nos ha contado a nivel de Hollywood, a nivel de cine, etcétera, sino que a veces se encuentran muchísimos errores y muchos de ellos ya lo hemos descrito, ¿no? Aquí en estos comentarios que hemos hecho sobre el mundo de la antigua Roma y del Coliseum y de estos deportistas de élites que ganaban muy buenos dineros y que sin duda alguna también existía en el foro, ahí en ese centro donde se desarrollaban esos juegos, la clemencia para esa persona y no acabar con la vida, como hasta ahora se nos ha indicado, de todo aquel que luchaba frente a frente. Algo parecido, por ejemplo, al boxeo o a las artes mixtas que hay hoy en día, ¿no? Sí, exactamente, es algo parecido a eso, donde lógicamente en un momento determinado se gana la batalla, digamos, en el juego, pero no se acaba con la persona, ¿no? Para eso estaba también la justicia romana, que tenía sus leyes para acabar pues con criminales y con personas que robaban, etcétera, y para eso estaba también la ley Julia. Recordemos que aquellos que atentaban contra, un ejemplo claro para que los oyentes lo puedan entender, Jesús de Nazaret podía haber sido un gladiador, por ejemplo. ¿Quién has dicho? Es decir, Jesús de Nazaret. Ah. Es decir, la antigua Roma, Uh-huh. Jerusalén, podía haber utilizado a ese personaje por el mero hecho de ser un sedicioso contra el Imperio Romano, pues como alguien que había que quitarse del medio. Bueno, pues lo utilizó como gladiador, ya que tenemos esa creencia de que eran esclavos, de que eran gente que cometían delitos y eran los que allí se jugaban, ¿no? Pues este que cometió un delito contra el reino de Roma por sedición, precisamente podía haber sido un gladiador que hubiesen acabado con él en el teatro romano, perdón, en el Coliseo romano, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, bueno, no es así. ¿Por qué? Porque había unas leyes, que eran la ley Julia, que se llamaba, que a este tipo de personajes se le terminaba condenando, porque era la ley de Roma en su momento, ¿no? Para todos aquellos que eran sediciosos. Así que el mundo de los gladiadores no es a veces tan serio como nos han contado desde el punto de vista de la visualización de las películas o de ciertos libros que podemos leer, ¿no? Por eso hay que ir siempre a las fuentes, a los documentos, realmente para saber de dónde emana toda la verdadera información de que realmente lo que tenemos ante nosotros son deportistas de élites y que, bueno, era un espectáculo, como puede ser lo que tú has dicho, el boxeo como tal, ¿no? Pero que realmente no había ese derramamiento de sangre que se nos ha indicado. Pues ha sido un placer, Fermín, que nos aclares otra vez un poco más la historia que tenemos confundida, en este caso por culpa del cine. Y bueno, en el próximo programa te esperamos con un tema de ovnis. Bueno, pues así será. Un fuerte abrazo. Vuelos. Un fuerte abrazo, Fermín. Fuerte abrazo, hasta luego. Mundo. Muy buenas noches, Michael, y bienvenido a Mundo Insólito Radio. ¿Cómo estamos hoy? Buenas noches, Juan Carlos y amigos de Mundo Insólito. Y la semana pasada vimos lo que era la organización de la ANENERVE. Y este segundo jueves vamos a hablar de esas expediciones que hicieron a lo largo de todo el planeta, buscando, bueno, entre comillas, buscando lo que a ellos les interesaba, que era poder decir que la raza aria era más importante que cualquier otra raza y que ellos, por supuesto, descenderían de esa raza aria. Así que se hicieron muchísimas expediciones de antropología y de arqueología, ¿no? Hoy vamos a tratar sobre todo eso que seguramente a nuestros oyentes les gusta más, que es la arqueología sagrada, y que ha llegado hasta nuestros días porque, bueno, iban buscando precisamente esas reliquias sagradas que según esas escrituras, o sea, Sagrada Escritura también, poseían grandes poderes, ¿no? Sobre todo las más conocidas de esas reliquias, pues estaría el Grial, y por supuesto no nos podemos olvidar del Arca de la Alianza. Y no lo buscaban precisamente, Juan Carlos, para exponerlo en ningún museo, sino para poder aprovechar el poder, ¿no? Que he dicho antes que según esa escritura poseían. Y que el ejército que las poseyera serían tan poderosas que no tendrían rival. Eso lo explica muy bien una escena de la mítica película de Indiana Jones, En busca del arca perdida.
cuando dos hombres del gobierno estadounidense van en busca del Dr. Jones a su universidad para que les explicase por qué los nazis iban detrás del arca. Y en un momento de la cena, Indiana Jones les abre un libro bastante grueso, donde aparece una ilustración del arca. Y en esa ilustración se ve o se observa cómo salen de ella una especie de luz o rayos, ¿no? Los dos hombres del gobierno le preguntan al arqueólogo que qué son esas luces que salen del arca. Y el doctor John les responde: es luz divina, poder de Dios. Entonces los dos hombres se miran asombrados y responden a la vez: ahora entendemos por qué Hitler quería el arca. Pues eso pasa pues con todas las reliquias sagradas. Cada una tiene un supuesto poder, ¿no? En las películas de Indiana Jones, el malo nazi, que es un arqueólogo, el cual se enfrenta en varias películas, ese arqueólogo existió en verdad, en la realidad, ¿no? El cual también iba buscando esa reliquia. Su nombre era Otto Ra. Él era historiador alemán y también escritor. Era aficionado también al esoterismo, también a la historia medieval, y que cuando entró a formar parte de la organización Ahnenerbe, sus ideas calaron profundamente con sus historias de esa reliquia y en especial el Santo Grial. Él estaba obsesionado con la leyenda del rey Arturo y creía que estaba destinado a encontrar el Grial y que era el supuesto cáliz que utilizó en la última cena Cristo y que en el momento de la crucifixión José de Arimatea recogió con este cáliz la propia sangre de Jesucristo. Y claro, por todo ello le daría a la copa o a este cáliz un poder místico y que según las investigaciones de Ra estaría guardado en una cueva. Las pistas le llevaron a estudiar a los cátaros. Los cátaros era un movimiento agnóstico que se propagó en Europa en el siglo X y que lo exterminaron, o supuestamente, en el siglo XIII. Todas las pistas que siguió Ra le llevó al último lugar donde estuvieron los cátaros. ¿Y dónde era? Era en un castillo. Hoy en día ese castillo pues está en ruina, ¿no? En la zona de los Pirineos franceses, concretamente en Montsegur. Perdón. Ra creía que José de Arimatea llevaría el cáliz a Europa, ¿no? Y por supuesto entrando por Francia, y que los cátaros serían sus últimos guardianes y que esto lo habrían estos guardianes, estos cátaros lo habrían escondido en Montsegur. Pero las expediciones de la Ahnenerbe en Montsegur fue un fracaso, ya que no encontraron el ansiado Grial. Ra, que encabezaba este equipo de arqueólogos y de investigadores, siguieron varias pistas, pero no tuvieron éxito donde allá o por allá donde Ra creía que estaba escondido, ¿no? Imaginaros esta tarea de buscar algo que realmente no se sabe si existió, ¿no? O si llegaría hasta nuestros días. Ra, incluso hablando con el propio Hitler, le dijo que sus pistas solo le quedaba buscar en un sitio. Este sitio se lo comentó al propio Himmler y que este sitio sería Montserrat. Claro, estamos hablando de Montserrat, Barcelona, España. A Hitler le pareció, ¿no? Le gustó la idea, ya que al encontrarse en España, un país que le debía algunos favores, entre comillas, ¿no? Algunos favores al régimen nazi, incluso este Himmler podría ir sin pedir explicaciones. Y vaya si lo hizo, ¿no? Vaya si lo hizo, porque más adelante ya hablaremos, ¿no? de la visita de Hitler a España. Pero claro,
el pobre Otto Rack, ante los fracasos, parece que quedó en un segundo plano. Y aunque parezca cierto, es raro que no hubiera venido a España. Ra, ¿no? Junto a Hitler, pero misteriosamente Ra apareció muerto, medio desnudo, en una montaña, pues concretamente en Kufstein. Estamos hablando en Austria. Bueno, pues esta extraña muerte no se le investigó demasiado bien, así que su acta de defunción fue un suicidio, fue declarado suicidio. Pero Ra, incluso Ra, en días antes o meses antes de aparecer muerto, ya había decidido abandonar la SS. Pero que conste, Juan Carlos, que en la SS hay dos maneras de abandonarla. La primera era morir. Y la segunda era no haber entrado nunca. Así que si Ra estaba vivo cuando decidió abandonarla, pues queda muy claro, ¿no? Todo lo dicho antes. Cuando Alemania invade Francia y llega al poder del Tercer Reich hasta los Pirineos, cerca de España, así que Hitler ve la posibilidad de ir en persona a buscar el supuesto Grial. Y lo hace. Esta visita de Himmler a España tiene dos motivos. La primera era diplomática, ¿no? Era preparar la venida o preparar un encuentro entre Hitler y Franco, ¿no? Que poco después se haría en Hendaya, ¿no? Pero claro, él no se iba a ir de España sin haber estado en Montserrat, y lo hizo. Así que los mandatarios nazis se mostraron, mejor dicho, se postraron allí en la puerta del monasterio de Montserrat, y esta vez le tocó recibir a la comitiva nazi el padre Andreu Ripoll, pero no porque fuese el abad ni nada por el estilo, no, solo era porque sabía hablar perfectamente, sabía hablar y escribir alemán, ¿no? Y él se entendió. Sin embargo, hay testigos que cuentan que el padre Andreu Ripoll, bueno, pues tuvo un gran debate, incluso negándole todo al propio Himmler. Himmler lo único que quería era que le enseñara documentos, que el padre Andreu Ripoll, el padre Ripoll, pues negaba de que hubiera esos documentos referente a ningún tipo de grial. Incluso quiso acceder a unos supuestos o supuestas cuevas o túneles que había dentro del monasterio. Por supuesto, otra vez, el padre Ripoll, nanay, le dijo que no, que estaba, que no, y efectivamente no llegó nunca a entrar ni siquiera a una habitación que estuviera cerrada, ¿no? El propio Himmler. Hay que quitarse el sombrero ante el padre Ripoll, porque hay que tener narices, ¿no? Por no decir otra cosa, en España de aquella época, y plantarle cara al mismísimo Himmler. Por supuesto, aparte hay personas, y hay que decirlo a nuestros oyentes, que también en España, aparte del Grial, estuvieron buscando otra reliquia muy importante. Ahora nos referimos a la mismísima Arca de la Alianza, que, bueno, según las Sagradas Escrituras, Dios ordenó a Moisés construir un arca como símbolo de la alianza con él y del pueblo de Israel. La construyeron y guardaron en su interior las tablas con los 10 mandamientos, también la vara de Aarón y maná en un jarrón dorado. Se dice, ¿no?, que era tan poderosa que no se podían incluso ni tocar. Nada más tocar provocaba la muerte instantánea. Había que estar provisto de un ropaje especial. Y lo que la poseyeron, gente que la poseyeron, o ejército, otorgaba un gran poder. Y si no, es lo que dice ese Antiguo Testamento, que 40.000 hebreos marcharon durante 7 días alrededor de la ciudad de Jericó, y el 7º día los sacerdotes tocaron sus trompetas y las murallas se derribaron. Pero eso presentaba un gran problema para los nazis, ¿no? Porque según esa tradición hebrea, solo un gran rabino judío podría abrirla sin morir.
porque para ello era necesario conocer el verdadero nombre de Dios. Así que buscaron estos nazis un rabino experto en la cábala. Y bueno, después de tanto buscar lo encontraron, ¿no? Lo encontraron, pero fijaros dónde lo encontraron. En Auschwitz. Estaba recluso en ese campo no vamos a decir de concentración, sino de exterminio. Ese rabino los dirigió hasta la comunidad judía de Toledo. Y allí encontraron alguna pista, bueno, ya que el siguiente movimiento que tomaron estos nazis es de dirigirse al mismísimo Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El enviado de esa tarea para buscar esa supuesta arca fue Wilhelm Canaris, que era almirante. Al parecer, estas pistas, bueno, ellos o le llevaron a los nazis a que creían que en los sótanos del museo podría encontrarse el arca. ¿De dónde? Bueno, pues según estas pistas, los españoles se la habrían traído del mismísimo Egipto, entre otras piezas y por supuesto otros tesoros, ¿no? Pero no sabemos nunca si lograron encontrar allí lo que buscaban, ¿no? Hasta hoy en día pues no sabemos gran cosa. Dejamos aquí, por ejemplo, ya lo que es el tema de España, y vamos a hablar también por supuesto, de una expedición que tuvieron en el Tíbet, ¿no? Y esa expedición estaba encabezada por Ernest Schäfer. Y es que estaban buscando, bueno, pues estaban buscando la cuna de la raza aria. La obsesión de esta Nerve era encontrar una pista de esa supuesta super raza, de esos hombres primigenios, en la cual ellos descenderían, los germanos. Incluso allí esas tradiciones, esas leyendas y el folclore del Tíbet le llegaron también a estudiar e intentar buscar una ciudad que se le llamaba Chambala, ¿no? Chambala. Y por supuesto también había otra leyenda de una ciudad subterránea que la llamaban Agartha. Esta ciudad subterránea de Agartha decían que se comunicaba por medio de galerías subterráneas en la cual estaban conectadas pues prácticamente todos los continentes, ¿no? Se podría acceder por unas cavidades, por unas cuevas y entrar en esta ciudad, ¿no? Así que lo que estamos viendo es que los mismos nazis creían en la teoría de que la Tierra era hueca, ¿no? Y que abajo había una supercivilización. Hicieron un estudio allí en el Tíbet antropológico, el cual pues empezaron a medir cráneos de los tibetanos y de casi todo el que se ponía delante, ¿no? Para hacer un estudio. Y prestando bastante atención, por supuesto, también a esas leyendas que hemos dicho y ese folclore. Como estamos hablando del Tíbet, por supuesto, tenemos que contar el Yeti. ¿Quién sabe si realmente, Juan Carlos, si realmente encontraron todo lo que iban buscando allí? Ya no solo el Yeti, ni Chambala, ni Agartha, sino esa reliquia, ¿no? Si cualquiera sabe si todavía están en poder. Hubieran estado en poder de esos nazis, pero al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues no sé si los aliados o la escondieron demasiado bien y todavía están escondidos para que en algún momento pues se podamos encontrarlos. Bien, Michael, pues ha sido un enorme placer, como siempre, tenerte en Mundo Insólito Radio. Te estoy muy agradecido por tu participación y nos oímos en un próximo programa. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, Juan Carlos, también para mí ha sido un gran placer y nos vemos hasta la próxima. Mundo. Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo, como no entiendo de otro modo, haya sido de vuestro agrado.
No olvidéis que podéis comentar y aportar información si así lo pensáis necesario, contactando con el programa a través del email mundoinsolitoradio@hotmail.com o a través del teléfono 687 39 80 12 con el más 34 delante para aquellos que lo hagáis desde fuera de España. Vuestros comentarios y vuestra información nos importan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por vuestra atención. Sin vosotros, ya lo sabéis, esto no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.